Hola, hola, hola mi gente, aquí yo otra vez, sin tender la cama. Señores, hoy yo vengo a hablar de un tema que es bastante común y es sobre los disidentes. Lo primero que quiero decirles es que yo sé que hoy por hoy nosotros estamos viendo disidentes como Giola, Ferrer, De la Mora, Rodiles y tantos otros que son los disidentes actuales, las Damas de Blanco, Joanny. Pero yo quiero que ustedes sepan que gente que disentió de la política del gobierno cubano ha existido desde 1959. Los primeros disidentes fueron gente que incluso fueron a la sierra, al ejército rebelde con Fidel, y luego cuando Fidel dijo que la revolución era comunista, después que había dicho todo el tiempo que era más verde que las palmas, pues esa gente se le viró y ahí está el ejemplo de Uber Matos y de un montón incluso de militares, comandantes de la sierra, que se le viraron y le dijeron, esto no es lo que queríamos, nos vamos. Esos fueron los primeros. Gente que después hemos hablado que perteneció a organizaciones que estuvieron en contra de la revolución y que nos los pintaron como diabólicos. ¿Ustedes se acuerdan de la película El hombre Maizimicú, que era cuando el Escambray, la limpia del Escambray, como se llamó? Que por supuesto toda esta gente que estaba en contra de la revolución, nosotros crecimos viéndolos ser unos seres súper malvados. Que de hecho los apresaron a todos, cumplieron 20, 25 años y a la familia de esta gente las llevaron a un pueblo en Pinar del Río que se llama Sandino y que entonces se le llamaba Sandino Pueblo Prisión. Ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero yo sí. Porque ahí llevaron a todos los familiares y los congregaron en este lugar porque el gobierno cubano siempre ha tenido un poco de miedo de las asambleas y han tenido a la gente siempre localizada. Entonces, esa gente que no eran absolutamente malas personas, simplemente hicieron lo mismo que hicieron el ejército rebelde. Es decir, los revolucionarios cubanos que llegaron con Fidel se alzaron en las lomas porque querían tumbar a Batista. Esta gente del Escambray se alzó en las lomas porque quería tumbar a Fidel. Pero esa parte ya era mala. Y como Fidel ganó, pues simplemente esa gente fue presa. Y así sucesivamente nosotros podemos mencionar un montón de disidentes como Bofill en los años 80, otro que se me olvida que le sacaron un libro que se llamaba El Camaján, Orlando Paya Sardiña, Joanny Sánchez, la lista es interminable, las Damas de Blanco, la lista es interminable. Pero lo que yo quiero hablar sobre los disidentes es lo siguiente. El gobierno cubano, Valladares, que se me olvidó, siempre se ha empeñado en desacreditarlos. La primera estrategia de ellos es desacreditar moralmente a todo el que disiente y a todo el que piensa diferente o quiere algo diferente, sea elecciones libres, sea multipartidismo, lo que fuese. Entonces, también hubo gente que era religiosa, que de alguna manera eran disidentes, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no le permitían a sus hijos que usaran pañoleta o juraran la bandera, eran de alguna manera disidentes y muchos de ellos terminaron en la UMAP, etcétera, etcétera. Entonces, como definitivamente los disidentes molestan al gobierno cubano, ellos han tenido esa estrategia de desacreditarlo, en eso ellos han sido líderes y muy inteligentes en chantajear a mucha gente con videos, enviándole personas que los penetran para conocer sus intimidades y después ponerlos en pantalla, desacreditarlos, hacer que ellos mismos se culpen de lo que han hecho, bajarles la moral, decirle al pueblo que son malas personas y que la gente lo crea y que por eso la gente no los siga, no se suma y no los vea como líderes. Pero una de las cosas que ha hecho el gobierno cubano para que tú no creas en un disidente es hablar de dinero. ¿Cómo es? Les explico. Y ustedes van a estar ya entrando en esta idea conmigo. Por ejemplo, en cualquier parte del mundo hay organizaciones de todo tipo. Organizaciones privadas de gente como yo, como tú, que queremos donar dinero, hacer la caridad, lo mismo a una iglesia que a un hospital donde tratan a niños con cáncer, que para mujeres maltratadas, que para mujeres con niños solteras, que para desamparados. Cientos y cientos y cientos de organizaciones non-profit, no gubernamentales, que funcionan con dineros de donaciones, que ayuda a gente de todo tipo. Eso yo lo llamo
también solidaridad. En Cuba se han empeñado en decirle a ustedes que los disidentes no son verdaderamente disidentes y que no se les puede hacer caso ni respetar porque reciben dinero de la CIA, / el gobierno americano. Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando se habla en Cuba de los americanos, en Cuba casi todo es dirigido por el Estado, los centros de trabajo, los hospitales, todo. En países como Estados Unidos, en los países capitalistas, no funciona así. Casi todo es privado y muy pocas cosas están bajo el control del Estado o de la ciudad o del condado. Así que cuando se dice en Cuba los americanos, yo supongo que están hablando del gobierno, porque americanos somos todos los que somos ciudadanos de este país y no necesariamente pertenecemos al gobierno. Entonces, la CIA. El gobierno de este país tiene 3 poderes que se supervisa uno al otro, precisamente para evitar que todo el poder esté concentrado o que haya una dictadura. Aquí tenemos una democracia representativa. Entonces, la CIA, señores, que tiene dineros que son del gobierno, vamos a decirlo así, no le interesa en lo absoluto los disidentes cubanos. Ni podría sacar dinero del bolsillo para pagarle a una dama de blanco sin que el gobierno de este país primero no lo haya aprobado en el Congreso entre republicanos y demócratas. Así que ese dinero que puede recibir un disidente en Cuba jamás va del gobierno, eso ténganlo claro. Va de organizaciones no gubernamentales, de cubanos, por ejemplo, de gente que está en contra de la situación de Cuba, del gobierno de Cuba, y decide que va a apoyar a esa dama de blanco y le va a mandar un dinero. Pero además, a una dama de blanco que está en la calle luchando porque su marido que está preso salga, que ya se ha convertido en un paria, en una persona marginada, porque ningún disidente en Cuba puede conseguir trabajo y tiene que comer, por supuesto, y está empeñado en defender su pensamiento y su derecho, y no le dan trabajo. Pero además, si sale a trabajar por cuenta propia, ustedes saben que todo puede ser delito, como le acaba de pasar a esta muchacha de la Mora, que mientras habló y criticó no la pudieron coger y se bajó el Nazabuco para fumar un cigarro y automáticamente salió una ley y le han pedido 1 año y medio de cárcel, porque están esperando el momento a ver cómo te cogen. Entonces un disidente cubano no puede vender un pollo, no puede vender pirulí en la puerta de su casa porque el que le vendió el azúcar se la robó y ahí mismo lo cogieron. Así que son gente que no tienen trabajo, que no tienen posibilidades para subsistir porque están en contra del gobierno, que es el poderoso, y tienen que comer. Entonces hay ciertas organizaciones que se familiarizan o que se solidarizan con ellos y a lo mejor le mandan $30 para que vivan. Señores, el dinero no es malo. En Cuba nos han dicho por años, y ha sido una estrategia de gobierno decirte, que ganar dinero es malo. Y en Cuba la gente dice, fulano es maceta. El otro día un individuo vendió una rastra de cebolla y yo estoy segura que en la calle mucha gente dijo, ¿por qué es un descarado que se quiere enriquecer y entonces los demás no tenemos cebolla? No es malo. Según la capacidad de cada cual y según tu esfuerzo y tu trabajo, tú puedes ganar en cualquier parte del mundo la mayor cantidad de dinero que tú quieras. Y después que tienes mucho dinero, puedes donar a un hospital de cáncer, puedes abrir una fundación para cualquier cosa y no es malo. Sin embargo, en Cuba, cualquiera que con su esfuerzo y su trabajo gane mucho dinero es malo, porque lo ha dicho públicamente Díaz-Canel el otro día, no vamos a permitir enriquecimiento o acumulación de riquezas. Lo ha dicho un economista que es ministro o un individuo importante en la economía cubana, porque el gobierno cubano no quiere que tú tengas poder económico, porque el poder económico te da un poder incluso político. Entonces, a pesar de que ellos se han cansado de crear diferentes clases sociales, y en Cuba hay gente que vive extremadamente bien y gente que vive extremadamente mal, y gente que tiene mucho dinero que lo están sacando al extranjero, que tienen una paladar que está viviendo como le da la gana, ellos siguen diciéndote que el dinero, tener dinero es muy malo, que ser pobre y humilde es muy bueno, porque te quieren pobre, no te quieren con dinero y con poder. Entonces, no hay nada malo en hacer dinero siempre que sea de una manera correcta y tú no dañes a otra persona.
porque hablar de ilegal o ilegal en Cuba es un poquito complejo, no vamos ni a entrar ahí. Así que, si una dama de blanco o Ferrero o esta muchacha, cualquiera de ellos está muriendo de hambre sin la posibilidad de tener un trabajo que el gobierno los tiene machacado, y una organización X, cualquiera en Miami, Otaola, Eliezer, cualquiera que tenga una organización que es simplemente por un nombre non-profit organization y crearla, eso es lo más fácil del mundo, toma 24 horas. Quiere mandarle 20 pesos a esa persona que está queriendo dedicarse a reclamar su derecho y que lo están aplastando. ¿Cuál es el problema? Se llama solidaridad. Entonces, yo no entiendo que el gobierno cubano, que ha hablado tantas veces de solidaridad, que mandó a soldados jóvenes cubanos a morir en Angola por una guerra que no se entendía, que le regaló buses a Nicaragua, que le regaló en el pasado un hospital a Bolivia, que mandan médicos a millones de partes del mundo, que eso no es gratis. Por eso cobran, como por el barco lleno de turistas con COVID que entró a La Habana, que creó una discusión tremenda, que cobraron $1 millón y pico de dólares, ¿ok? Todos esos médicos que ellos mandan alrededor del mundo es dinero para el gobierno cubano. Pero bien, vamos a hablar de los actos de solidaridad que el gobierno cubano ha hecho o que ha recibido de los rusos de Venezuela, etcétera, etcétera. Es decir, es linda la solidaridad cuando ellos son los que deciden darle algo a alguien, sin interés o con interés. Pero cuando alguien del exterior, simplemente porque vive en los Estados Unidos, nosotros, la mafia, yo soy la mafia de Miami. Se supone que si entonces yo creo una organización y le mandamos 20 pesos a cada dama de blanco, que lo recoge entre amistades migas, en esa organización non-profit que la creo para no tener que pagar taxes, etcétera, 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 entonces malo, es el dinero de la CIA, es el apoyo del enemigo, es el dinero de la mafia de Miami. Ustedes, el gobierno cubano, son los únicos que pueden ser solidarios. El resto no podemos ser solidarios con compatriotas que sabemos que los tienen machacados. Piénsenselo bien, yo no encuentro ningún problema en que un disidente cubano que ha sido arrinconado, marginado, machacado, puesto en prisión por reclamar un derecho, reciba dinero de cualquier persona bondadosa, generosa o solidaria que desde cualquier rincón del mundo, sea de la China, sea de España o de Miami, reciba un dinerito para sobrevivir y poner un plato de comida en la mesa. ¿Ustedes ven algo malo en eso? Yo no. Bueno, si esta tontería que he compartido les parece interesante, déjenme saber su opinión. Si les gustó, suscríbanse al canal, denle al botoncito, a la campanita, pásenlo. Y por aquí nos vemos. Un beso, los quiero.